Buenos días, Dios los bendiga. Hoy jueves sacerdotal. Bendiciones a todos, a todas en este día que el Señor nos regala. Jueves, día del Señor. Estamos hoy celebrando a San Juan Bautista de la Salle en el año 1719, 7 de abril. San Juan Bautista de la Salle. Bendiciones a todos los Juanes. Les dije a todas las Juanas que los Juanes son los que más se les festeja en el transcurso del año. Bueno, pues es el nombre más hermoso que el Señor ha dado a uno de los más queridos de los apóstoles, el más pequeño y el que más amaba a Jesús. Escuchamos esta alabanza del tiempo de Cuaresma y nos entregamos al Señor hoy en este jueves que el Señor nos regala, jueves sacerdotal. Pongamos atención a su mensaje. Gloria a ti, Cristo, palabra de Dios. Gloria a ti, Cristo, palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a ti, Cristo, palabra de Dios. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre: este es mi Hijo el amado, escuchadle. Este año se abre camino I am driving. a la más grande aventura Señor, tú eres de verdad el Salvador del mundo. Dame agua viva, así no tendré más sed. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Quien me sigue tendrá la luz de la vida. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy estamos celebrando a San Juan Bautista de la Salle en el año 1719, educador, y nos invita el Señor a tener ese corazón abierto en este caminar. San Juan Bautista de la Salle fue el que inició pues ese caminar al lado de San Juan Bosco, la enseñanza del caminar. Y bueno, es el fundador de los padres salesianos. Bueno, pues vamos a leerlos. Bendiciones a todos, a todas las que por este nombre llevan, las Juanitas, los Juanes en el Señor. El fundador de las hermanas, de los hermanos
cristianos. Nació en Francia en el año 1651, nació en Reims, murió en Rouen. Las dos ciudades que hizo famoso a Santa Juana de Arco. Su vida coincide casi exactamente con los años del famoso Luis XIV. Probablemente sí, su existencia habría pasado desapercibido si se hubiera contentado con vivir de acuerdo con su clase social adinerada, sin preocuparse por hacer ninguna obra excepcional a favor del pueblo necesitado. Pero la fuerza misteriosa de la gracia de Dios encontró en él un instrumento dócil para renovar la pedagogía y fundar las primeras escuelas profesionales de las más antiguas escuelas normales, fundar una comunidad religiosa que se ha mantenido en principalísimos puestos en la educación en todo el mundo. Este santo fue un genio de la pedagogía o arte de educar. A San Juan Bautista de la Salle vivirá hoy aquí en la tierra. Abría los ojos aterrados al ver que la educación se ha secularizado y se ha organizado como si Dios no existiera y solo se preocupan por hacer de los seres humanos unos animalitos muy bien amaestreados, pero sin fe, sin mirar la eternidad ni importarle nada la salvación del alma. Porque para él lo imprescindible lo que constituía su obsesión era obtener la salvación de las almas de los educandos y hacerlos crecer en la fe. Si no hubiera sido por estos dos fines, él no habría emprendido ninguna obra especial, porque esto era lo que en verdad le interesaba y le llamaba la atención. Hacer que los educandos amaran y obedecieran a Dios y consiguieran llegar al reino eterno de los cielos a través de la enseñanza y a través del conocimiento. Juan Bautista estudió en el famoso seminario de San Juan Sulpicio en París. Allí recibió una formidable formación que le sirvió para toda la vida. Fue ordenado sacerdote y por su posición social y sus hermosas cualidades parecían destinado para altos cargos eclesiásticos. Cuando de pronto al morir su director espiritual lo dejó como encargado de una obra para niños pobres que el santo sacerdote había fundado. Una escuela para niños y un huérfano para niños pobres, dirigida por unas hermanas llamadas del Niño Jesús. Allí en sus obras lo esperaba la divina providencia para encaminarlos hacia la gran obra que le tenía destinado, el ser el reformador de la educación. La Salle le dio un viraje a los 180 grados en los antiguos métodos de la educación. Antes se enseñaba a cada niño por aparte. Ahora La Salle los reúne por grupos para darles clases. En la actualidad esto parece tan natural, pero en aquel tiempo era una novedad. Antiguamente se educaban con bases de gritos y golpes a un niño en particular. El padre Juan Bautista reemplazó el sistema de terror por el método del amor y de la convicción. Los resultados fueron maravillosos. La gente se admiraba de ver cómo mejoraban totalmente la juventud y ser educada con el método de nuestro santo. Se les enseñaba solamente cosas teóricas y abstractas, sino sobre todo aquellos conocimientos prácticos que más le iban a ser de utilidad a la vida diaria. Todo esto es base a la religión y a la amabilidad.
La sella empezó a reunir a los profesores para instruirlos en el arte de educar y para formarlos fervorosamente en la vida religiosa, y con la más entusiasta fundó la comunidad de los hermanos de las escuelas cristianas. Y hoy son más de 15,000, es más de 1,000 colegios, en más de 1,000 colegios en todo el mundo. Y siguen siendo una autoridad mundial en pedagogía, en el arte de educar a la juventud. El éxito de los hermanos cristianos fue inmenso desde el principio de su congregación. Ya en la vida del santo abrieron colegios en muchas ciudades y en varias naciones. Un 15 de agosto los consagró a San Juan Bautista, a la Santísima Virgen, y ha permanecido fervorosos propagadores de la devoción de la Madre de Dios. Al principio algunos le fallaron porque el santo era tan bondadoso que no podía imaginar mala voluntad en ninguno de sus discípulos. Pero para él todo el mundo era bueno, y por mucho que le hubieran ofendido, estaba siempre dispuesto a perdonar y a volver a recibir a los que habían fallado. Y hubo la prueba dolorosísima de ver que algunos lo engañaron y dejaron contagiar el espíritu del mundo y del mal en su congregación. Pero luego sus sucesores lo convencieron para que no aceptara a ciertos sujetos no confiables y que expulsara a algunos que se habían vuelto indignos. Y el santo, aceptando con toda humildad y mansedumbre los buenos consejos recibidos, procedió a purificar muy a tiempo su congregación. Siendo de familia muy rica, repartió todos sus bienes entre los pobres y se dedicó a vivir como un pobre. En los últimos años, cuando renunció a ser superior general de la congregación, pedía permiso al superior para hacer las más pequeñas gastos. Los viajes, aún a veces muy largos, los hacía casi siempre a pie, pidiendo limosna para alimentarse por el camino, durmiendo en las casitas pobrecitas llamadas, llenas de plagas y de incomodidad. Una vez pasó todos los 3 meses de crudísimo invierno en una habitación sin calefacción, con ventanas llenas de rendijas y con algunos grados bajo cero. Esto le trajo un terrible reumatismo que duró todo el resto de su vida. Le produjo tremendos dolores y las anticuadas curaciones que le hicieron parar este mal. Lo torturaban todavía más y más. En su juventud, por ser de familia muy adinerada, había gozado de una alimentación refinada y muy sabrosa. Cuando se dedicó a vivir la pobreza en una comunidad fervorosa y a la cual los alimentos eran rudos y desagradables, tenía que aguantar muchas horas sin comer para que su estómago fuera capaz de recibirle esos alimentos tan burdos. Su sotana y su manto eran tan pobres y tan descoloridos que un pobre no se lo habría aceptado como limosna. Su humildad era tan grande que se creía indigno de ser el superior de la comunidad. Estaba siempre dispuesto a dejar su alto puesto, y alguna vez que por calumnias dispuso a la autoridad superior quitarle ese cargo, él aceptó inmediatamente. Pero todos los hermanos firmaron un memorial anunciando que no aceptaban por el momento a ningún otro como superior, sino al santo fundador, y tuvo que aceptar seguir como el superior. No se cansaba de recordar con sus palabras y sus buenos ejemplos a sus religiosos y amigos que la preocupación numerosa uno de los educadores debe ser siempre el tratar de que los educandos crezcan en el amor de Dios y en la caridad hacia el prójimo,
y que cada maestro debe esforzarse por toda su alma a tratar que los jovencitos conserven su inocencia y no la han perdido, y que la recuperen su amistad con Dios por medio de la conversión y de un inmenso horror al pecado y todo lo que pueda hacer daño a la santidad y a todo lo que se oponga a la salvación eterna. Pasaba muchas horas en oración y les insistía a sus religiosos que lo que más éxito consigue en la labor en un educador es orar, dar buen ejemplo, tratar todo como Cristo les recomendó en el Evangelio, haciendo a los demás todo el bien que deseamos que los demás nos hagan a nosotros. San Juan Bautista de la Salle murió el 7 de abril en el año 1619 a los 68 años. Fue declarado santo por el sumo pontífice León XIII en el año 1900 y el Papa Pío XII lo nombró patrono de los educadores del mundo entero. Santo educador, ¿tú qué recomendabas que le concediera la máxima importancia a la clase de religión, considerando la más provechosa de todos, colegios, escuelas? Pídele al buen Dios que la clase de religión vuelva a estar en primerísimo lugar en nuestros centros de educación y no vaya a ser reemplazada jamás por otras asignaturas menos importantes. Y ruégale a Dios que nos envíe muchos santos muy fervorosos, profesores de la religión. Bueno, pues hoy estamos celebrando a este personaje que se llama San Juan Bautista de la Salle. Así pues, hermanos, el Señor nos mire en su presencia y su misericordia y nos siga dando el aliento necesario para poder ver que estos personajes que ya han vivido, estos personajes los tengamos siempre presentes en nuestro haber de la vida religiosa, en nuestro haber de la vida de educación. Que el Señor nos dé esa fortaleza y esa gracia para ser testigos de su amor. Amén, amén, amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo les aseguro que el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Yo les aseguro que el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron, y tú dices que el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo en cambio sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿no tiene ni 50 años y has visto a Abraham? Le respondió Jesús: yo les aseguro que desde antes de que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojársela, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué difícil es meterse al pensamiento de los que son doctos,
los que tienen conocimiento, los que tienen entendimiento. Aquí estamos enfrente de un grupo de judíos que desea seguir a Jesús, pero no quiero mover estructuras de las cuales tengo. Y esas estructuras de las cuales tengo, tu seguimiento a Jesús es muy, muy limitado. Yo te voy a seguir, Jesús, como yo quiero. Yo te voy a seguir, Jesús, como yo puedo. No te voy a seguir como tú me pides. Así es como a veces nosotros procedemos a hacer nuestra confesión. Yo me voy a confesar cuando yo quiera. Cuando yo quiera, lo haré. Y bueno, pues son muchos parámetros que dentro de las enseñanzas nosotros vamos limitándonos. A Jesús le dice, yo les aseguro que el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Realmente cuando tú conservas una palabra, voy a hablarte de una situación pues común para todos. Todos hemos tenido realmente un camino de enamoramiento en alguna etapa de nuestra vida. Esa etapa de nuestra vida probablemente tengas unas cartas por ahí de tu enamorado, de tu enamorada, de tu esposo que te enamoraba por medio de esas cartas que te llegaban por correo. Y tú afanadamente, pues tenías ese proceso y en el momento de tener ese proceso, pues ese enamoramiento te conservó la gracia. Ok, tú ya te casaste, tú ya hiciste vida con ese compadre que es el enamorado de tu vida, pero que las cosas ya se establecieron, ya las cosas ¿cómo se llama? Ya se mimetizó, ya no nos decimos te amo, ya no nos decimos hola mi vida, ya no nos decimos, porque ya es común. Entonces aquí dice el Señor que el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre, no morirá. Tú recurres a las cartas que antiguamente te escribía hace 10 años, hace 20, recurres cuánto te escribía, cómo te alentaba, cómo tenía ese afán por decirte piropos, por hacerte sentir lo que pues realmente eres o eras en ese caminar. El que es fiel, velo entendiendo, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Entonces toda esa situación de encontrarte con quien tú amas o tú amaste, pues es realmente una situación de vida. El que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Ahora, esta misma idea, ponlo en el contexto de la realidad de Jesús cuando nos habla, no morirás para siempre, nos habla de ese sentido profundo de gracia y de bendición, ese sentido de Espíritu de Dios. Por eso hoy recordamos mucho tiempo atrás a Teresita de Calcuta, los que la conocimos, al Papa Juan Pablo II, los que lo conocimos, y el Papa pues en este mes de abril, el 2 de abril cumplió sus años luctuosos. Y en ese proceso nos invita al Señor a tener esa bendición, esa entrega de bendición. El que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Entonces tú te levantas esta mañana y te levantas a hacer tu oración y te levantas, es un día con mucho viento, pero un día muy caluroso, una sensación térmica de mucho calor, pero si tú por consiguiente te das cuenta, te levantas con el Espíritu de Dios. El que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Nos hace mención de ese proceso de gracia en el Señor. Los judíos no entendían, como muchos de nosotros tampoco. Ahora ya sabemos, no cabe duda, ahora ya sabemos que estás endemoniado. Abraham murió y los profetas también murieron. ¿Y cómo dices tú que el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre? ¿Acaso eres más grande que Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Ellos no van entendiendo el contexto. Si ellos se dieran cuenta de que los profetas,
cual ellos recuerdan, los profetas, cual ellos viven, pues no han muerto dentro de su corazón. Tienen la enseñanza de los antiguos profetas, Elías, los profetas Isaías. Ellos no observan que no ha muerto el profeta, porque lo siguen contemplando en sus enseñanzas, en sus profecías, en su carisma de oración. Entonces, a no entender a los profetas y a no entender a Abraham, que lo están recordando, pues no están muriendo. El que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Entonces Abraham no había muerto, a referencia de la viveza que tenían ellos de Abraham, de la viveza y de la vida que tenían en los profetas. Ahora es lo mismo que el día de mañana recordamos a grandes hermanos que han tenido esa enseñanza en nuestra vida. Vamos a darnos un banquete, vamos a echarnos un banquete. Yo recuerdo al padre Víctor Díaz, hermano que tenía esa situación de ese carisma, esa labor de su ministerio que el Señor le regalaba. Bueno, pues tuvo una enseñanza, tuvo un aprendizaje, tuvo un carisma de tener pues ese espíritu de alegría. Padre Víctor Raigosa, el querido padre Chapala, también una alegría, un gozo. Y pues ahora lo recordamos, sí, ya murieron, lo recordamos. El Papa Juan Pablo II, la alegría del Papa Juan Pablo II, el gozo del Papa Juan Pablo II. Y por eso mismo estamos nosotros recordando esa naturaleza. ¿Quién pretende ser? Le preguntan. Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no tendría valor, pero el que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Le dicen es nuestro Dios, pero no lo conocen. Yo sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Tan mentiroso como ustedes, dice, pero yo sí lo conozco. Abraham, el padre de ustedes, que se regocijaba en pensamiento, en verme, me vio y se alegró. Y después le dice, ni siquiera tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús le dice, confirmándolos, yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces, en este contexto de elevar nuestra alma a la presencia de su divinidad, pues nos queda incoherente a nuestro pensamiento. Pero realmente, en este contexto, la gracia divina de su presencia nos invita a tener grandes elementos para recordar que el que es fiel a su palabra no morirá para siempre. Y bueno, pues hoy podemos recordar con viveza, aunque no estuvimos en ese momento, al Padre Pío. Al Padre Pío con esa fuerza de oración en la Eucaristía, por esa entrega en los distintos carismas que sobrepasan el pensamiento, sobrepasan el entendimiento. Cuando tú llegabas al confesionario y llegabas para pedir al Señor que con su luz, a través del Padre Pío, te iluminara la oscuridad. Entonces, dice el Señor, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Y a pesar de que quede un poquito fuera de contexto esa realidad, yo te invito a que no bajes la guardia y tú y yo seamos fieles a la palabra de Dios. Te invito en el nombre de Jesús a entregarnos hoy su presencia, hoy jueves sacerdotal, a tener ese encuentro de gracia y bendición. Te invito en un momento, son las 8, van a dar las 9, ahora sí me adelanté, van a dar las 9 ahorita, no, que me adelanté, estoy bien, a las 9 ahorita la exposición del Santísimo para acompañarnos en esta bendición. Te invito para que no te salgas de este canal y ahorita inmediatamente nos vemos a los pies de Jesús Eucaristía. Dios nos colme de gracia, fortaleza y bendición. Padre Celestial, que hoy nos estás invitando en la voz de tu Hijo Jesucristo, tener esa cercanía con tu palabra, pero no nada más saberla escuchar, sino dices el que es fiel a mis palabras, el que es fiel no morirá para siempre. Te pido, Señor, que nos des el aliento necesario para caminar en la fidelidad, en el aliento de esa formalidad
de esa permanencia a tu mensaje y a tu palabra. Danos, Señor, la valentía para que día con día vayamos siendo testigos de tu amor. Bendito y alabado y glorificado seas, Padre, porque tú estás con nosotros y la sangre preciosa de tu Hijo nos envuelva con su divino Santo Espíritu. Por su gracia santificante, Señor, guíanos con tu misericordia por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros y permanezca para siempre. Amén. Bueno, pues les invito a todas las que están ahí, que son de la parroquia, que no esperes a que se te mencione en tu programa de Santísimo Jueves Sacerdotal, que te toca. Quita eso del cual no me toca, Padre, hoy. No me toca ir. Quítalo y ordénate a venir a los pies de Jesús. Ordénate, porque a veces nosotros nos casamos con la pastoral del no me toca. Esa pastoral del no me toca tenemos que quitarla, porque sí, tenemos que tener una organización en la parroquia. Por eso te invito a ti que estás ahí, pero que eres de esta zona, que está cerca de esta parroquia, pues a responderle al Señor con gracia, fortaleza y bendición. No se te olvide, el que es fiel a mis palabras, no a un programa. No me toca, pero pues, ¿qué me va a pasar si vengo con Jesús? ¿Qué me va a pasar si vengo a estar con Él? Las horas propias de un turno, 3 horas. Y te invito a que te pongas las pilas y te pongas en orden de el que es fiel a mis palabras. Bendiciones a todos. Dios los colme de gracia, fortaleza. Feliz jueves sacerdotal. Los esperamos en un momento en el Señor.